nos trae hoy la sección ucraniana, que son los avances y el actual asalto a Velika Novosilka y los avances en Kurahov. Es decir, todo lo que se ha ido sucediendo en el sur de Donetsk. Vamos a empezar por aquí y lo vamos a ir viendo las distintas secciones del frente, pero lo primero es lo primero, y si nuestro ingeniero de fondo quiere hacernos zoom en el sur de Donetsk, vamos comentando. El hombre tras la escena. Bien, Joder, pues si se abre empezamos ahora el por... mapa de puta madre. Si se abre el mapa de Ucrania ahora que da gusto. Le tenemos obligado. Bueno, pues empezando por Velika Novosilka, que es lo más reciente y lo más, digamos, significativo. Velika Novosilka, que era una de las 3 localidades medianamente relevantes que quedaban en el sur de Donetsk, junto con Kurajovo y Andrivka, ha sido, digamos, el objetivo de un reciente avance significativo de las tropas rusas en esa dirección provenientes desde el este, de la zona de Shakhtarsk, de Zolotaniva, etcétera, y que en las últimas horas se ha traducido en que el ejército ruso ha entrado dentro de la localidad y ha capturado pues unas cuantas de las casas en el este de la misma y dado comienzo a la lucha por la propia ciudad. Velika Novosilka es importante porque es básicamente el nodo que conecta Donetsk con Zaporizhia, y su captura básicamente supone la separación de estos 2 territorios que ahora, para conectarse, tienen que pasar a través de Dnipropetrovsk. El caso es que Velika Novosilka además fue uno de los puntos más importantes de la contraofensiva ucraniana de 2023, fue uno de los 2 puntos principales, junto con Robotine, por donde los ucranianos lograron avanzar algo a lo largo de ese del cauce del río creo que es el Mokryali, si no recuerdo mal, sí, el del Mokryali, y que, bueno, pues había sido pues uno de esos pocos resultados positivos que habían tenido esa contraofensiva ucraniana. Y ahora, pues las tropas rusas están avanzando desde el este y desde el sur, ahora habiendo alcanzado esta localidad desde el este, y ahí están combates en torno a Makarivka, algo más al sur. Es importante, no, quizá no tanto como Kurajovo o como Andrivka, porque además supone el anticipo, el adelanto de la tan anunciada ofensiva de Zaporizhia, que por otra parte ya ha empezado a dar algunos resultados. De hecho, si vemos un poco el mapa hacia el oeste y nos vamos a la zona de Robotine, veremos cómo en las últimas horas el ejército ruso también ha avanzado al sur de Orejove, concretamente al sur de la localidad de Malatokmatska, que es básicamente el norte de Robotine, terminando no solo de recuperar el territorio capturado inicialmente por los ucranianos en la contraofensiva de 2023, sino también ya avanzando más allá de este para profundizar esas incursiones dentro del territorio de Zaporizhia. Iremos viendo en los próximos días y semanas hasta qué punto estos son simplemente pequeños ajustes o el comienzo de una ofensiva mayor, como el ejército ucraniano y las autoridades ucranianas parecen pretender. Y bueno, una vez planteados estas 2 cuestiones, solo nos queda una más del sur de Donetsk, que es la situación en Kurajovo. En Kurajovo también, bueno, en Kurajovo y al sur de Kurajovo, porque esto es relevante. Al sur de Kurajovo había una bolsa, bueno, un caldero, mejor dicho, relativamente grande de pueblos que iban básicamente desde la localidad de Antonivka y Katerinivka al este hasta Uspenivka, toda esa serie de pueblos a lo largo del Sukryali, que es la razón por la que he dudado antes, son el Mokryali a un lado y el Sukryali al otro. Y básicamente la mayor parte de esos pueblos ya, la caldera ha colapsado, la mayor parte de los pueblos han sido capturados y solo quedan la mitad de Romanivka y Veselihai y las localidades de Uspenivka y Jannivka al sur de la carretera que antes unían Kurajovo con Velika Novosilka, que ahora está pues prácticamente en su totalidad en manos de los rusos. Luego pues está el propio combate en Kurajovo, que era uno de estos, digamos, pilares del sur de Donetsk para los ucranianos, y que, bueno, pues los rusos controlan actualmente el 50% de localidad, con una serie de nuevos avances que se han producido en el día de hoy, y que se espera, porque es con bastante probabilidad, pues más o menos basándonos en experiencias anteriores, que el resto de esta ciudad caiga relativamente pronto,
y se continúe el avance en dirección a Andrivka. Al menos esa es la tendencia que estamos viendo hasta el momento. Y bueno, antes de lanzarnos a hablar de otras cuestiones del frente, lo primero de todo, agradecer a El Carte 13 por regalar una suscripción a Tocaleb y a El Ransan y a Sardinabat por suscribirse ellos mismos, porque como siempre, pues ya sabéis, vuestras suscripciones son lo que nos permiten que estemos aquí contando lo que pasa en Ucrania y en otro momento lo que pasa en Líbano, que eso, para eso vendrá nuestro compañero Ángel luego, o a veces lo que pasa en las elecciones, en fin, que siempre hay alguien en el equipo que tiene esos gustos extraños. Pero bueno, antes de ir a otras secciones del frente, Pablo, ¿qué nos cuentas sobre el sur de Donetsk? ¿Tú cómo lo ves? Pues a ver, lo veo, creo que lo hemos hablado ya varias veces, está bastante complicado para Ucrania, creo que sí que solamente hay que hacer ver el mapa y bueno, quiero decir que igual que supuso Avdiivka, ¿no? Que lo hemos hablado muchas veces, la apertura, ¿no? Para que el ejército ruso pudiese, digamos, penetrar muy fuerte en esa zona de Pokrovsk, todo el frente de Pokrovsk, etcétera, pues la caída de Ugledar, como vaticinamos, ha abierto todo en canal, todo el sur de Donetsk para que el ejército ruso, pues, penetre y realice avances bastante rápidos y bastante contundentes. Los reportes, además, dicen de que no es solo que haya falta de soldados ucranianos en el frente, sino que es que las propias defensas son bastante débiles, ¿no? En los sectores. Y por eso favorecen al final que el ejército ruso pues siga avanzando a una velocidad bastante grande, que no sé luego si quieres decir los números, que son bastante impresionantes teniendo en cuenta pues la guerra, por ejemplo, en el año pasado, en 2023, ¿no? Em, pues luego al final, pues siempre está quedando, yo creo que la duda o la crítica, ¿no? Que aquí lo hemos hablado muchas veces en directo, de que qué necesidad tiene qué necesidad tuvo el ejército ucraniano o qué razón estratégica tenía detrás el ejército ucraniano para atacar Kursk y sobre todo para mandar sus mejores tropas y para seguir manteniendo ese saliente que a la vista está provocando que en otras partes del frente, con una, yo creo que importancia estratégica mayor, como es el sur de Donetsk, la zona de Ugledar, Pokrovsk, Novosibirsk, luego pues podemos hablar de Toriezko, Chavisiv Yar, pues todas esas zonas estén al final sufriendo la presión rusa y estén básicamente desmoronándose ante la presión, ¿no? Mm, Y aún siguen ahí los ucranianos en Kursk, que luego a lo mejor podemos hablar, no sé si quieres hablar un poco de los rumores, ¿no? De esa contraofensiva que pueda haber rusa, pero bueno, quiero decir que creo que queda bastante claro o ya prácticamente meridiano que la operación en Kursk, con fines propagandísticos y políticos, pues sí, fue un éxito, pero más allá de eso, en términos militares, yo creo que está siendo un desastre, ¿no? Para los esfuerzos de guerra ucranianos. Precisamente estaba escribiendo hace 20 minutos al respecto un artículo sobre la cuarta fase, por así decirlo, de la guerra ucraniana, que publicaremos en algún momento futuro próximo en Descifra, así que me viene muy al pelo poder hablar de todo eso. Antes de eso, también quería destacar dos cuestiones muy rápidas. Por un lado, me acaban de llegar reportes de que la autoridades ucranianas, oficiales, militares y del gobierno ucraniano, ¿no? De que tanto la zona de Kurajovo como la zona de Chasiv Yar, como Espera, no sé por qué Jorge, mucha. Sí, que dicen que ha caído. sí, sí, estoy viéndolo. No sé si ha caído o no. No lo sé. Edu. Ah, vale. Vale, de acuerdo. Disculpen por la interrupción. Lo que estaba diciendo, que las autoridades ucranianas, militares y políticas, están hablando de que Toretsk, Shasib y Kurajovo están los tres en una situación igual de mala y que posiblemente veamos el colapso de las posiciones en los tres lugares en el futuro muy próximo. Esas tres batallas urbanas, que son las tres principales batallas urbanas ahora mismo en Donetsk, podrían llegar a terminar antes de que termine el año. Y eso es bastante significativo. De hecho, por lo que como decía antes, Kurajovo, ahora estoy leyendo reportes de que las tropas ucranianas han retirado aún más de las posiciones que nosotros tenemos marcadas en el mapa y que es posible incluso que la ciudad llegue a caer esta noche. Iremos viendo si es Mm. verdaderamente así o no. Está diciendo gente que se ha caído del todo, así que no sé si seguir hablando o callarme. Sí, vale, Yo, lo he hay que reiniciado y... reiniciarlo. Vale, de acuerdo.
Recapitulando lo que estaba diciendo. Bueno, pues eso, que la situación ahora mismo del sur de Donetsk es muy pobre y ya que estoy, voy a dar los datos de kilómetros cuadrados, que es algo que Sí, es sí. lo bastante, que ya sabes que he estado mirando en bastante detalle y es relevante. Cuando hablamos de que la situación ha cambiado drásticamente a raíz de la operación en Kursk, como está comentando aquí el compañero Pablo, de que ha sido un fracaso, es porque, y digo textualmente, vamos a mirar los datos simplemente, ya no nuestros, que no tienen, que yo qué sé, vosotros si no fiáis de nosotros, sino de gente que se dedica al mapeo y que tiene una postura marcadamente pro-ucraniana. Por ejemplo, uno del mapador francés que nosotros seguimos habitualmente como una de las múltiples referencias o las que poder contrastar lo que nosotros también vemos de cara a hacer el mapa, comentaba hace poco que en 2023, más o menos, entre el 1 de enero y el 24 de diciembre de 2023, Rusia había ganado 850 kilómetros cuadrados, ¿vale? Es más o menos el cálculo aproximado. Yo, en mi caso, mi cálculo es 874, así que bastante parecido. 20 kilómetros cuadrados arriba, 20 kilómetros cuadrados abajo, no hay mucha diferencia. Pero, por hacer la comparativa, entre el 27 de octubre de este año y el 24 de noviembre de este año, o sea, ayer, porque es cuando hice los números, Rusia había capturado 684 kilómetros cuadrados. Es decir, en un mes, en menos de un mes, Rusia había capturado lo mismo que en todo en 2023. Y eso es Son cifras relevante. muy tochas. Sí, sí, son cifras muy Eso es muy tochas. relevante, porque es una tendencia que se mantiene más o menos, de manera más o menos equilibrada, desde finales del mes de agosto y que incluso podemos decir que se está llegando a acelerarse. Que estamos llegando a ver cómo los ejércitos rusos avanzan cada vez un poquito más rápido, un poquito más rápido. Y claro, esto nos ha llevado a que ahora mismo estamos, pues básicamente, ahora mismo, el cálculo que había hecho ayer es que según nuestros parámetros, Rusia ha capturado este año unos 3.252 kilómetros cuadrados, que seguramente se acerquen más a los 3.800 para cuando termine el año. Y eso implica que Rusia ha capturado más de 4 veces, casi 5 veces el territorio que capturó en 2023, en 2024. Y casi todo ese avance ha sido desde agosto. O sea, para que entendamos hasta qué punto se ha acelerado la dinámica sustancialmente. Si continúa esta aceleración mínimamente, o no tan mínimamente, todo depende, por supuesto, de cómo se vuelve, pero si continúa este ritmo, al menos, es totalmente factible que a lo largo del año que viene Rusia tome el control de Doblast del Donetsk por completo, de lo que de la costa este del Dnieper, del Oblast de Zaporizhia y de todo el territorio de Kharkov al este del río Skil. Es factible. Es perfectamente factible que si sigue este ritmo, el incremento, os llega a ocurrir. Y claro, eso pone en un contexto muy diferente las perspectivas de una negociación para resolución del conflicto en Ucrania o cualquier tipo de iniciativa de paz que pueda haber en el futuro próximo, especialmente el próximo año. Claro, todo partimos de la base de que la degradación ucraniana también va a incrementarse, como ha pasado en el último año. Quiero decir, ya yo es que justo, fíjate, Jorge, que lo he visto, que estaba revisando artículos míos del año pasado, simplemente porque había cosas que había escrito para que me vieran bien para otras piezas. El año pasado hay un artículo que escribí del diciembre de 2000, bueno, de diciembre, sí, que básicamente ya se hablaba de la escasez de soldados en Ucrania, hace un año, y ya era un problema. Ahora el problema es mucho mayor, porque tienen problemas no solamente a la hora de reclutar, porque nadie quiere ir al frente, o prácticamente nadie quiere ir al frente, no hay apetito de ir al frente, la moral está bastante baja, y tienen que, además, los soldados que muchas veces, hay muchísimas imágenes de cómo secuestran, por así decir, a la gente que está por la calle para meterlos en el frente, pues imagínate que esos soldados pues no tienen una moral muy superior, ¿no? Luego, los soldados además que meten en el frente tienen un entrenamiento bastante pobre, lo dicen los propios ucranianos, los propios soldados, las propias fuentes occidentales, que son soldados que han llevado, que vienen con poca entrenamiento y poca moral.
Porque ahora mismo la cuestión del armamento no es el problema más principal, digamos, por así decirlo, más urgente, ¿no? Para Ucrania. Es conseguir soldados capaces. El problema es que muchos de esos soldados, pues, o han muerto, ya ese ejército ucraniano fuerte, a esos soldados han muerto, o están heridos, o están completamente agotados. Ese es el Permíteme problema. añadir dos Sí, datos a esto que acabas de decir, Pablo, por dar cifras recientes. Hoy mismo se publicaba un artículo, no lo tengo por aquí a mano, pero se publicaba un artículo hablando de que anteriormente, había una, digamos, hace un año, había una división de 50-50 entre las tropas ucranianas, entre los que estaban dispuestos a seguir luchando hasta el fin y los que decían que, bueno, a lo mejor hay que aceptar un alto el fuego. Hoy se publica un artículo de eso que está más bien 30-70, con el 70% estando a favor de aceptar un alto el fuego aunque suponga dar territorios. Pero voy a añadir más allá de esto. Ahora mismo, y cifras occidentales, ¿vale? Es importante decir esto. Se calcula que Ucrania no alcanza ni el 60% de sus objetivos de reclutamiento y que Rusia no solo alcanza sus objetivos, sino que está incrementando su ejército. Está incrementando el tamaño total de su ejército. O sea, recluta más de lo que pierde. Las bajas siguen siendo considerables, nadie quiere cuestionar las mismas. Las cifras exactas de bajas son mucho más variables y por lo tanto me da un poco más de coraje el ponerme a dar esas cifras. Pero los cálculos en lo que se refiere al reclutamiento y el tamaño del ejército son, reitero, occidentales y dicen que el ejército ruso está creciendo. te doy Entonces, de otra hecho, cifra. Ah, bueno, sí, perdón. Sí, ahora te doy otra no, no, cifra. Sí, sí, perdón. adelante, Pablo, adelante. Otra cifra, que es la de las propias instituciones ucranianas, que, que también han salido en medios occidentales. 100.000 desertores. 100.000 desertores. Una cifra bastante importante. A lo largo de los cuales creo que el 80% eran del último año. Es decir, unas cifras Déjame mirar. altísimas. Altísimas, pero aparte voy a dar otra Mm, cifra más por algo que nos estaban diciendo. La encostadora Gallup, ¿vale? Que creo que es Gallup, la que ha hecho recientemente una encuesta sobre las percepciones en Ucrania de cara a una posible de paz, sí, sí. indicó recientemente que más de... Voy a buscar si lo tengo por aquí, porque creo que tengo guardado reciente, sí, efectivamente. Recientemente, puedo pasar esto por el chat, un momento. Creo que lo he pasado mal. Eh, Bueno, creo que está bien. Básicamente, esa encuestadora había dado por primera vez, había más ucranianos pensando planteando que se debía resolver, dar fin al conflicto lo antes posible, antes de continuar luchando hasta ganar victoria, por primera vez. Y el segundo dato de que dentro de esos que planteaban que había que negociar la paz lo antes posible, más de la mitad, el 52%, decían que estaban abiertos a hacer concesiones territoriales como parte del acuerdo de paz. Como siempre, las encuestas, cogerlos con pinzas, ¿no? Pero es importante señalar cuál es la dinámica. Esa cifra hace de ese 52% que ahora se quiere negociar, hace un año era un 27, hace un año era un 27 y hace 2 años era un 22. La dinámica está clara. La tendencia es meridianamente clara. Mm. Entonces, mira, ya que hacéis esa pregunta, traigo otro dato que me ha resultado interesante que ha salido hoy. Nos preguntan que si tenemos alguna estimación de cuánta población queda en Ucrania ahora mismo. Ese dato no lo tengo en concreto, pero sí tengo otro, que es el hecho de que hay 5 millones de IDPs, 5 millones de desplazados internos. Y curiosamente, hoy salía el dato comentado por un parlamentario ucraniano de que al menos 150.000 personas desplazadas a otros puntos de Ucrania habían vuelto a territorios controlados por los rusos. En concretamente 70.000 de ellos a Mariupol, específicamente. Pues comentaba este parlamentario ucraniano, si queréis ahora os busco la noticia, que era básicamente, primero, porque había una discriminación salvaje contra todas las personas que habían surgido del sureste de Ucrania, que se había ido que habían ido a otras partes del territorio ucraniano, básicamente por cuestiones principalmente lingüísticas y de, digamos, una cierta percepción de la posibilidad de que fuesen quinta columnistas. Y por otro lado, está la cuestión de que el gobierno no está dando ningún tipo de ayuda a efectos prácticos, ni para la vivienda, ni para el consumo, ni para nada.
Y esto había hecho que muchas personas estuviesen buscando cómo volver a los territorios controlados por los rusos y que ahora están en paz. Esto es un poco el panorama desolador, porque no hay otra manera de plantearlo, con el que se encuentra Ucrania ahora mismo. Y que, como digo, tiene pinta de que irse a acelerar en buena medida en el sureste del país. Y esto nos lleva a hablar un poco de la situación en Kursk y en el norte en general del frente, porque hay un par de cuestiones importantes que destacar. O sea, hace nada, creo que antes de ayer, los ucranianos reconocían que habían perdido el 40% del territorio que habían capturado inicialmente en Kursk. Eso es un dato importante. Nosotros ya tenemos eso en el mapa desde hace bastante tiempo, la verdad. La situación en Kursk no cambia muy drásticamente. Y por otro lado, teníamos el dato de que en las últimas 24 horas, se lo comentaba fuentes ucranianas, los rusos habían entrado otra vez en varios puntos del Oblast de Kharkov. Concretamente, estamos hablando de que había habido una incursión en las cercanías de la localidad de Kozach-Chalopan, al oeste de lo que era la incursión imporda de mayo de este año. Y por otro lado, que había ocurrido algo que nosotros nos llamó particularmente atención, y es que al norte de Kupiansk, a lo largo del río Skil, los rusos han cruzado el río y habrían tomado una localidad, la de localidad de Novomlinsk, o al menos estarían en las afueras de la misma. Hay que ver en qué se traduce todo esto, pero por ahora no lo tenemos demasiado claro. A ver. Sí, tengo una pregunta que nos llega de YouTube, porque como desde recientemente ya sabéis que también estamos en YouTube en directo y también leemos vuestras preguntas, etcétera, y las suscripciones, etcétera. Así que le doy caña porque además es interesante la pregunta, la verdad. Es de Voto Ibérica, que también donó ayer, por cierto, otros 5 euros. Que muchísimas gracias, por cierto, por la donación y por todo el apoyo. La pregunta es: el ministro alemán de Defensa Pistorius, según Der Spiegel, dijo: Rusia produce en 3 meses lo que toda la Unión Europea en un año. Efectivamente, eso lo ha dicho. ¿Cuánto aporta Estados Unidos? Se entiende que al esfuerzo de guerra ucraniano. Pues realmente Estados Unidos es el principal soporte militar de Ucrania en la guerra. Sobre todo porque sobre todo por la artillería, por la munición de artillería, los propios sistemas de artillería, los sistemas antiaéreos y básicamente los principales sistemas de armas que tienen los ucranianos, o digamos los mejores, ¿no? En ese sentido, es Estados Unidos el que principalmente aporta. La cuestión es que evidentemente Estados Unidos no tiene o no es una de las tanta prioridad a la hora de enviar suministros a Ucrania, sobre todo desde que estalló la guerra en Oriente Medio. Mucho de lo que tiene que enviar Estados Unidos va a Israel, ¿no? Y luego, evidentemente, tiene muchísimos contratos o muchísimas, digamos, aliados, socios que también requieren sus envíos, ¿no? Por ejemplo, está la cuestión en Asia-Pacífico, entre otras cuestiones, ¿no? Y de hecho, de los que se quejan los ucranianos o incluso muchos europeos es que dentro de la lista de demandas, ¿no? Por ejemplo, a la hora de enviar los misiles, ¿no? ATACMS, que ahora mismo que se han dado luz de Washington, en la lista de prioridades para los envíos de estos misiles no está Ucrania, ¿no? Pero digamos que aún así Estados Unidos sigue siendo el primer proveedor, y de hecho cuando se teme que Donald Trump, digamos, que cierre el grifo, ¿no?, de ayuda a Ucrania, pues muchísimos analistas y muchos políticos dicen que Europa no tiene capacidad para poder sustituir lo que el liderazgo estadounidense a la hora de enviar el suministro a Ucrania, ¿no? No sé si quieres tú decir algo al respecto, Jorge, de Yo esto. iba a dar datos porque Sí. sigo de manera recurrente el Ukraine Support Tracker, que es una iniciativa que tiene el Instituto para la Economía Mundial de Kiel, que Ujú. básicamente hace un registro de cuánto del dinero que se ha prometido Ucrania. Sí. No está actualizado muy reciente, tienen que actualizar de nuevo, lo pone aquí el 5 de diciembre, pero está actualizado del 10 de octubre, ¿vale? Así que hay cosas después, porque se ha aprobado, sobre todo en Estados Unidos, nuevos paquetes, pero para que nos hagamos una idea. Ahora mismo, en términos estrictamente militares, ¿de acuerdo? Estados Unidos pues es el país que más ha aportado, ha aportado 56,8 mil millones de dólares. Sí, ¿verdad? Son billones. Siempre tengo dudas cuando veo el billón de si es el europeo o el Mm. americano.
tengo mis dudas. Frente al, bueno, que el siguiente sería con 10,6 Alemania, 9,4 Reino Unido, 6,5 Dinamarca, 5,1 Países Bajos y de ahí para abajo. En términos de ayuda totales, la Unión Europea ha puesto más, ya ha colocado más que Estados Unidos, 118,2 frente a 84,7. Esto no es solo militar, es también ayuda financiera y otros, y en general de todos, y ¿cómo lo llaman? Humanitaria. Y faltarían otros 74,1 en el caso de la Unión Europea y de 15,43 en el caso de Estados Unidos por colocar. Esos son un poco los números en los que nos estamos mirando, nos estamos moviendo ahora mismo. ¿Vale? Es lo relevante. Entonces, hay que ver qué pasa ahora cuando llegue la administración Trump a la Casa Blanca dentro de 57 días. A ver cómo evoluciona la situación. Lo que estaba hablando es, lo último que ha dado es el dinero en general, pero antes estaba hablando del dinero en ayuda militar, del tipo que sea. Ya sea para comprar el momento, lo que cuesta el armamento enviado, lo que cuesta la munición enviada, etc. Nos han preguntado a qué me refiero exactamente. Sí, genial, Vale. genial. ¿Alguna otra pregunta que tengamos así rápida, reciente de responder? Bueno, nos preguntaban que